Guadalajara, 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 Guadalajara. En lo profundo del corazón de Guadalajara, más allá de las plazas y los edificios coloniales, yace un secreto. Pero no son solo leyendas. Sus paredes, desgastadas por siglos de silencio, parecen susurrar historias olvidadas de religiosos que perecieron en la oscuridad, de rebeldes que buscaban refugio. ¿Son los túneles meros testigos de la historia o guardan algo más oscuro, algo que no conocemos? Hola, soy Hilda Monraz, soy investigadora, postdoctorante en el Colegio de Jalisco y soy historiadora. Sí existen estos túneles, mal llamados túneles, yo diría galerías pluviales, que fueron construidos en el siglo XVIII, que fueron incrementados con el paso de los años, alrededor de 200 años más. ¿Para qué funcionaron? Pues depende del tiempo. Para el agua, sí. También hubo gente que se escondió, sí. Lo de la guerra cristera, lo dudo mucho. En la primera mitad del siglo XVIII se hicieron para dotar de agua potable bajo el sistema de galerías filtrantes que sistematizaron los romanos hace 2000 años. Son para rescatar el agua que cae de la lluvia, que se queda estancada y que eventualmente, con el paso de muchos años, vuelve a salir en lluvia, ¿no? O sea, el ciclo del agua. Entonces, sí hay investigadores que ya han presentado la idea de rescatar esa misma agua de la lluvia para usarla en beneficio de la población. Entonces, no nada más son esas obras de las galerías pluviales, sino en general el agua que cae, porque en Guadalajara cuando llueve, llueve en serio, esa agua se pudiera reutilizar. Entonces traer agua viva a través de galerías filtrantes fue un recurso que el franciscano Fray Pedro Buceta sistematizó, sobre todo tomando en cuenta la diferencia de altura que hay entre los Colomos y el centro de Guadalajara. Aquí hubo una de las... existe un pozo que se conecta con la fuente que hubo en el convento de Santa Teresa. Y existen trozos de esas galerías filtrantes en muchas partes de la ciudad, pero ninguno se ha restaurado y está en condiciones de visitarse. Y también considerar que esas galerías pluviales, pues como fueron hechas en el siglo XVIII, o necesitan mantenimiento o definitivamente enterrarlas para que no sigan siendo un peligro, porque es probable que varios de ellos estén siendo una de las causas de las inundaciones hacia el lado de Avenida México, hacia el lado de Avenida López Mateos. Como no se le dio mantenimiento y como se ramificó de muchas maneras esos canales pluviales, puedan ser también un factor que tenga que ver con las inundaciones. Sin embargo, viene la Revolución Mexicana en 1910, poquito después, hasta 1913-14, que es cuando entra el ejército constitucionalista a Guadalajara, pero eso hizo que ya no se hiciera ninguna obra. Entonces, ¿qué pasa con estos canales subterráneos? Se abandonan, muchos de ellos. Y por eso empiezan ahí los mitos, de que yo me acuerdo que mi abuelo, yo me acuerdo que mi papá usaba estos canales. Simplemente desenterrar un poquito y encontrarse con esos canales. En esos túneles jamás tuvieron nada que ver los cristeros, porque en la capital de Jalisco no hubo cristeros que tuvieran participación activa, como sí la tuvieron en los campos de batalla, tanto en el sur de Zacatecas y el norte de Jalisco, en los altos de Jalisco, en las faldas del volcán de Colima. Repito,
¿Quién produjo esa versión de ignorancia? ¿Por qué se sigue repitiendo por eso? Y qué coraje. Porque los buscadores de leyendas, en lugar de presumir que hubo en Guadalajara, en la primera mitad del siglo XVIII, la primer red de galerías filtrantes para dotar de agua a una ciudad a 1540 metros sobre el nivel del mar, siguen dándole aliento a una versión infundada y sin razón de ser. ¿Para qué podría servirle a nadie hacer un túnel o una galería? Y luego hay otras versiones, digo, esa es una, de que eran redes para comunicar que la catedral con los conventos y que las otras iglesias, pues es mentira. Tiene el mismo valor que los que van a hacer visitas nocturnas al Panteón de Belén para escuchar necedades, estupideces, sandeces, que el vampiro, que el niño que se aparece, que el hombre lobo, pues la momia, pues estupideces. Eso empezó a generar muchos mitos, muchas leyendas de que por ahí se escondía dinero, que se pasaba dinero. Entonces sí es muy importante que se estudie esto sin el componente del chisme o el componente de, pues con el morbo se ha visto, pero sí con un carácter arqueológico e histórico para entender por qué existen y para qué pueden funcionar. Porque las leyendas a final de cuentas son la memoria, parte de la memoria de las personas y el componente de la magia o del misticismo, pues es muy revelador, ¿no? En la vida cotidiana. No convirtamos la historia en historias, en historietas y en versiones infundadas cuando no tenemos necesidad de alimentar cosas que no educan y alimentan el alma, sino versiones sin dilación y sin compromiso. Y sobre todo que se desmitifique una serie de temas que le ponen morbo y que probablemente sea la cosa más simple del mundo. Tal vez en esta ocasión, la ficción haya superado la realidad. Pero la realidad es que estas galerías filtrantes significaron una parte importante de la historia en la ciudad. Un gran logro arquitectónico para la época. Y se mantienen ahí, debajo de la perla, esperando a que algún día puedan ser utilizados